es una manera de transmitir quienes estamos en política, ¿no? Los que nos ponemos de pie ante los problemas y no nos escondemos debajo de la mesa, absteniéndose en el Congreso cuando hay que dar la cara para votar las cosas importantes, ¿no? Así que lo voy a intentar, si no se oye bien me lo decís y utilizo el micrófono. Bueno, digo que muchas gracias a todos, gracias a Juan Francisco, gracias a su equipo provincial, gracias a todos los afiliados y simpatizantes, gracias a nuestros compañeros, gracias Salud, gracias Manuel, Pedro, todos los que acompañáis estos viajes de Secretaría General, pero gracias sobre todo a cada uno de vosotros. Gracias porque sois la España viva. Decía nuestro presidente ayer en Cádiz, Santiago Abascal, que frente a la España muerta de las instituciones está la España viva de la calle. Esa España que no se calla, esa España que sabe a quién tiene que defender, que sabe quién es su policía y su guardia civil, con los que tiene que estar a su lado. Esa España que conoce los problemas y, como decimos tantas veces en Vox, esa España que madruga, esa España valiente, esa es la España de Vox. Lo demás, ese otro tipo de política de alfombras, salones, coches oficiales, mentiras y engaños, sinceramente no nos interesa. No hemos lanzado o no nos hemos lanzado juntos a esta aventura política ni para defender intereses personales ni para defender intereses particulares, sino única y exclusivamente para defender el interés general de España y de los españoles. Dicho esto, a mí me gustaría comenzar esta charla, este encuentro entre compatriotas y entre amigos, diciendo que es verdad que a España también se le defiende desde los tribunales, porque nosotros creemos en el Estado de Derecho, porque nosotros sí creemos en la justicia. No se nos llena la boca, ni nos dedicamos a repartir carnés de demócratas, carnés de quienes pueden hablar o no pueden hablar en nombre de los derechos y las obligaciones de los demás. Nosotros actuamos en consecuencia de acuerdo con lo que creemos, y creemos en la justicia, creemos en que los españoles deberíamos ser iguales en derechos y en obligaciones, y por eso precisamente somos el único partido que cuestionamos abiertamente el sistema de las comunidades autónomas, porque lo primero que ha hecho ha sido crear españoles de primera, de segunda y de tercera, porque lo que ha hecho ha sido dividir y enfrentarnos a los españoles, porque además despilfarra nuestros recursos y porque además no tiene un proyecto nacional para toda España, sino que son los parches egoístas de los grupos de cada zona los que tironean en una competencia desleal, inaceptable, contra el interés general de España. Por eso, porque creemos en la igualdad de derechos y obligaciones, también creemos que los delincuentes tienen que sentarse en el banquillo y responder ante sus delitos. Y cuando el delito que han cometido es el de lesa patria, el delito de atentar contra la unidad nacional, contra el ordenamiento constitucional, contra la convivencia de los españoles, porque han puesto en riesgo, en serio riesgo, nuestra unidad nacional, porque han manipulado, han engañado, han mentido, han acorralado a una parte de nuestros compatriotas en Cataluña, nuestro deber como españoles desde cualquier punto de España es ponernos en pie y defender a la patria, porque recordad, que cuando la patria y la libertad están en peligro, lo único que no está permitido es no defenderla. Y eso lo sabemos bien los españoles a lo largo de nuestra historia. Es verdad que a veces tardamos en reaccionar. Es verdad que a veces nos tienen que empujar un poco. Bueno, pues para eso ha nacido Vox. Para darle voz a esos españoles, para despertarlos, para remover sus conciencias, para decirles que basta ya de estar pensando en el llamado voto útil a que se refería Salud. ¿Qué es lo útil? Llenar el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, de personas que lo único que están pensando es en su sillón, en su sueldo y en salir en la foto.
¿Eso es lo útil para quién? Porque útil es. Es muy útil para su economía personal, es muy útil para los lobbies que defienden, pero útil para los españoles. ¿Es útil tener la colección de clientelismo, de corruptelas y de intereses partidistas que hay por toda España? ¿Eso es útil? Eso no es útil para la mayoría de los españoles, y mucho menos para esa inmensa mayoría de españoles que se tiene que levantar todas las mañanas para sacar adelante su trabajo, a su familia, tener una formación y poder desarrollar la vida con dignidad y con un progreso adecuado. Por tanto, creemos en la justicia. Y es por eso que decidimos, ante la absoluta inacción del resto de los partidos políticos, y aquí sí hablamos, aquí no, siempre hablamos claro, pero aquí ponemos nombres y apellidos. ¿Dónde estaba el Partido Popular? ¿Dónde estaba Ciudadanos? ¿Dónde estaba el Partido Socialista? Y ya todos los demás ya sabemos dónde estaban. ¿Dónde estaban? Eso sí se le llena la boca hablando de constitucionalismo, de la defensa de los intereses generales, sacándose de vez en cuando una foto con la bandera de España. ¿Dónde estaban ustedes cuando se estaba formando un golpe de Estado a plazos? Ya desde el año 2014, recordar, 9 de noviembre, Artur Mas. Estaban a lo suyo, estaban a sus cosas, poniéndose de perfil, mirando hacia otro lado. No te metas en esto, no vaya a ser que perdamos votos en no sé dónde, no vaya a ser... Y hay algunos que dijimos, nuestro deber es actuar. ¿Y cómo podemos actuar frente a este golpe de Estado? Acudiendo a los tribunales de justicia. Muchos nos decían, pero hombre, si la justicia está manipulada, politizada, controlada, y nosotros que trabajamos en la justicia lo sabemos. Claro que sí. También hay muchos políticos corruptos. Pero eso no significa que dentro de los políticos no haya muchos que son también honrados. Tenemos concejales como Salud, vosotros seguro que conocéis muchos alcaldes, concejales, que son gente honrada, que creen su pueblo y que quieren hacer cosas por el bien. Pues nosotros sabíamos, o al menos esperábamos, encontrarnos con jueces valientes, con fiscales valientes, que nos ayudarían en esa difícil tarea de enfrentarnos al aparato golpista de la Generalidad, que mueve millones de euros y que tiene los medios de comunicación a su servicio, pero esa no es su principal fuerza, tenedlo presente. La fuerza de los golpistas no está en que saquen en la calle, como dicen ellos, 1 millón de lazos amarillos, que luego son 500.000, pero lo que sea, da igual. Su fuerza no está, aun siendo mucha, en que manejan presupuestos públicos muy elevados. No. Diréis, bueno, su fuerza está en que tienen la fuerza, en que tienen 17.000 mozos. Pues siendo todo eso muy importante y muy grave, su verdadera fuerza está en que enfrente no tienen a nadie, que tienen un gobierno de España acobardado, una oposición acomplejada cuando no cómplice de ellos mismos. ¿Qué más puede querer un golpista? ¿Qué más puede desear, ni en sus mejores sueños, que escuchar al ministro de Asuntos Exteriores de España, Borrell, diciendo que Cataluña es una nación? ¿Pero a dónde podríamos ir? Nación del mundo, Borrell hace ya varios días, es más, al día siguiente de hacer esas declaraciones, debería ser fulminantemente cesado. Y resulta que toda la preocupación de la clase política, de los del PP y de los Ciudadanos, es si la ministra de Sanidad había plagiado o no un máster, si ahora el presidente del gobierno ha plagiado o no otro máster, y si Rivera o si Casado. Perdonad que os lo diga con esta expresión, eso es una auténtica chorrada. Eso pasa para tenerlo entretenido. Para distraer la atención, correcto, es ahí donde está. Para no hablar de lo importante. ¿Cómo que hay un ministro del Reino de España que en el exterior está diciendo que una parte de nuestro territorio pertenece a otra nación? Es un traidor y había que haberlo cesado inmediatamente. Dijimos que actuaríamos. Y creo que cada vez más españoles saben
que lo que principalmente diferencia a Vox de otros partidos no son unas siglas, sean verdes, azules, naranjas, amarillas o moradas. No son unos candidatos, se llamen Javier, se llamen Pablo, se llamen Juan, María, Santiago. Es que para nosotros la política es vocación de servicio y lo que hacemos, lo hacemos por convicción. Y lo que decimos, lo cumplimos. Y no importa, ni hacemos cálculos electorales, si eso que tenemos que hacer porque creemos que es lo mejor para España, tendremos enfrente más o menos resistencia. Si nos costará más o menos, si habremos de sacrificar más o menos. Lo hacemos por lo que tenemos que hacer. Y si en el empeño nos la jugamos, nos la jugamos. Pero no estamos calculando a ver cuál va a ser el resultado para decidir si nos lanzamos o no al ruedo. Nos lanzamos y punto. Y esa fue la decisión que dijimos. Vamos a por ellos. Y prometimos ya por octubre del año pasado, o mejor dicho, cuando planteamos las primeras querellas en enero del 2017, dijimos, vamos a por ellos. Fijaros que lo estábamos diciendo como un David contra un gigantesco Goliat. Vamos a por ellos, vamos a lograr sentarnos en el banquillo, vamos a lograr que se les juzguen y vamos a lograr condenas que los metan muchos años en prisión. ¡Muchos! Hoy muchos nos vienen a reconocer, compañeros abogados, fiscales, policías, jueces, se nos acercan y nos dicen, la verdad es que estamos impresionados. Cuando vimos en las noticias que os lanzabais a esta aventura, pensamos que no ibais a llegar más allá de ese primer titular. Nunca pensamos que fuerais capaces de abrir una causa ante nada menos que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Nunca pensamos que fuerais a lograr una instrucción con más de 30.000 folios, más de 400 intervenciones telefónicas, más de 40 registros. Nunca pensamos que tuvierais acreditados más de 8 millones de euros de malversación. Nunca pensamos que fuerais capaces de lograr que entraran en furgones la mayoría del gobierno de Cataluña en prisión provisional. Nunca pensamos que fuerais capaces de forzar que tuvieran que verse salir corriendo como auténticos ratas cobardes por toda Europa. ¡Nunca! ¿Y sabéis lo que les contestamos? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco sabíamos que lo fuéramos a conseguir. Y nuestras conversaciones con nuestros compañeros a los que desde aquí, seguro que aquí hay algún abogado que ha colaborado con nosotros, porque están colaborando altruistamente, abogados y procuradores de toda España. Seguro que todos nosotros lo hemos pensado muchas veces, pero no importaba. No importaba, y esto estoy utilizando la cuestión del golpe de Estado y la acción de la acusación popular de Vox para intentar trasladaros que esa debe ser nuestra regla de oro en la política. Tenemos que ser honrados con nosotros mismos y hacer y defender aquello en lo que de verdad creamos, nos beneficie o nos perjudique personalmente o como partido. Si es bueno para España, ha de ser bueno para vos. Y después, como dice la Guardia Civil, paso corto, vista al frente y adelante. A por ellos. Maravilloso. Es nuestra principal arma. No lo olvidéis, nuestra principal fuerza es esa. Y los adversarios políticos y los enemigos de España lo empiezan a saber. Todos los días nos llegan informaciones de todo tipo. Periodistas, como la que me llamó ayer, que me decía, tengo que confesar que le he llamado para hacer una entrevista por el auge que están teniendo en Cataluña y porque otros partidos, responsables de comunicación de otros partidos, me han dicho, estamos preocupados con Vox. Esto lo supimos allá por los meses de febrero y marzo, algunos tal vez lo habréis escuchado, cuando en una de las grabaciones hechas a los golpistas, para nosotros fue un auténtico regalo. Estábamos en febrero del 2017, no se habían producido todavía los registros, y en una de las conversaciones
entre dos de los golpistas, uno le preguntaba al otro, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Hay algún problema? No, realmente no. Salvo esto de la querella de los de Vox, que me preocupa. Ya nos veían venir, porque de alguna manera intuían que no íbamos a amagar, que la cosa iba en serio. Por terminar este capítulo de la parte de la justicia, junto con el agradecimiento a tantos y tantos de vosotros, tantos y tantos españoles que nos han posibilitado el que pudiéramos ejercer esas acciones, pagando las fianzas que nos han impuesto los tribunales, a tantos y tantos de vosotros que creísteis en que era posible, que aunque Vox es un pequeño partido, teníamos la convicción de que al Goliat del golpismo, con todos los cómplices y acomplejados que lo rodean, podíamos vencerlo. Pero os digo también que hay que seguir luchando, porque el golpe de Estado no ha sido todavía derrotado. El xenófobo de Quim Torra, que no es otra cosa que el testaferro del cobarde huido de Puigdemont, sigue con el mismo objetivo. Y ha encontrado un aliado todavía más peligroso. Si el anterior, el del Partido Popular, era la cobardía personificada y la inacción, ahora ha encontrado la complicidad cobarde, traidora y absolutamente... Nuestra nación se enfrenta a dos gravísimas amenazas. La amenaza del separatismo, la amenaza de quienes quieren romper nuestra nación, nuestra unidad política, nuestra unidad social, nuestra unidad histórica, nuestra unidad territorial, y la amenaza de quienes quieren acabar con nuestra libertad, convirtiendo a España en una especie de Venezuela. O quienes quieren controlar a través de la educación la ética, la moral y los principios y los valores de los padres que tienen en exclusiva o deberían tener en exclusiva el derecho a educación a sus hijos. Quieren acabar con la libertad económica apretando todavía más esta insufrible presión fiscal. Quieren acabar con los últimos resquicios que quedan de prensa libre e independiente que cuenta la verdad. Quieren acabar con nuestra soberanía judicial para que en España tengamos que estar dependiendo de lo que se le ocurre a un juececillo de un pueblecito de Bélgica o de Alemania. Y quieren acabar también con nuestra forma de entender la vida, con nuestra identidad, con la concepción que tenemos del respeto a la mujer, a la familia, a la religión. Y lo hacen abriendo nuestras fronteras, con una invasión migratoria como estáis sufriendo aquí, en Almería, con una media de 100 emigrantes ilegales, que a pesar del esfuerzo que hacen la policía y la Guardia Civil, ni cuentan con el apoyo legal, ni con los medios suficientes para impedirlo. Mafias del tráfico de las personas. Soros, el amigo de Pedro Sánchez, al que recibe en la Moncloa, les financia. Nuestros barcos de salvamento marítimo, en vez de estar preocupados por auténticos naufragios de nuestros pescadores, están haciendo de pateras oficiales de las mafias. Pseudo-ONGs, para esas pseudo-ONGs, que desde aquí les mandamos un mensaje muy claro. Ya podéis rezar a vuestros dioses, si es que los tenéis, que no llegue Vox al gobierno, porque se os acaba el chollo. Dejaréis de recibir dinero por cada inmigrante ilegal. Se os acabó la fiesta. A partir de ahora, cuando Vox llegue a las instituciones, tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento Nacional, como en los autonómicos o en los ayuntamientos, día sí y día también, estaremos denunciando la mafia y el negocio que tenéis establecido. Y les vamos a decir
que esos millones que se pagan a las organizaciones mafiosas las vamos a destinar a lo que es necesario para los españoles. Entre otras cosas, a un gran plan hidrológico nacional que haga posible que ni una sola gota de agua de España se pierda. A lograr que ni una solo de los territorios de nuestra nación no esté perfectamente comunicado, vertebrando por tanto así todas las zonas de España. Y desde aquí, desde Almería, decimos que necesitamos también que se termine el corredor, que se haga el corredor mediterráneo, que llegue el AVE también. Fijaros, he mencionado el agua. El agua es vida. No existe una nación que pueda sobrevivir sin el agua. Tan importante como el agua es la libertad, la comunicación. Y tan importante como tener agua y poderse comunicar es tener un medio digno de vida que te permita prosperar. Y resulta que en esta querida tierra de Almería, esta parte entrañable de España, donde habéis demostrado con vuestro sudor y vuestro sacrificio convertir zonas que eran auténtico desierto en unos vergeles, resulta que ahora se pueden ver seriamente amenazadas por la entrada masiva de productos, entre otros el tomate, que vienen desde África. Esto hay que lograr ponerle freno, porque los españoles tenemos que proteger nuestra riqueza, porque los españoles, y aquí lo enlazo con todo lo que he dicho hasta ahora, los españoles debemos estar primero en los recursos públicos, primero a la hora de proteger sus derechos y sus obligaciones, primero los españoles, no primero los golpistas, no primero las mafias, no primero quienes han convertido la política en un negocio. Y por eso es tan importante que cambiemos las formas de hacer política. Nosotros lo dijimos el mismo día en que se fundó Vox, y os pido que no lo olvidemos jamás. Vox no es un fin, es una herramienta, un instrumento puesto al servicio de España, para la defensa de los intereses nacionales, no para la defensa de quienes formamos parte de este partido. Y eso es muy importante, porque la política se ha basado en lograr que los partidos sean los vehículos de los intereses particulares. Por tanto, en estos momentos gravísimos de la política nacional, donde, como hemos comentado, está en juego la propia esencia de la nación, el respeto a nuestros tribunales, el principio básico de legalidad, la defensa de la familia, la defensa de la vida, la defensa de la libertad de conciencia, como estando en juego algo tan elemental como las paredes y las ventanas de nuestra casa, que no es otra cosa que nuestras fronteras. Cuando todo eso está en riesgo, entonces, queridos amigos, ha llegado la hora de la España viva. De esa España que se pone en pie, de esa España que no transige, de esa España que no tiene miedo, de esa España que se va a ver a sus compatriotas de Cataluña, a ayudarles a limpiar sus pueblos de toda esa basura secesionista de los lacitos amarillos. Esta es la España viva. Esta es la España viva. Y dentro de esa España viva, no podemos olvidarnos de quienes a diario, yo quiero hacer una mención especial, porque hay varios de sus representantes en esta sala, de quienes a diario, desde siempre, no de ayer, no de hace un mes, no de hace 5 años, los que desde siempre nos han protegido y defendido. Y me quiero acordar de esa España viva que no se olvida de sus policías, de sus guardias civiles, de sus militares, que se juegan la vida vistiendo el uniforme de España. Tampoco nos vamos a olvidar de esa España viva que crea la riqueza, de nuestros empresarios, de nuestros pequeños y medianos empresarios, de nuestros autónomos, de los que se dejan la piel, de los que se arriesgan su patrimonio, su salud, su trabajo,
que lo dan todo para mantener la riqueza de la que luego pueden disfrutar otras muchas personas, otras muchas familias. Tampoco nos olvidamos de esos profesores valientes con los que estuvimos reunidos el otro día, que mantienen la independencia en la docencia sin dejarse oprimir ni manipular por las mafias del separatismo en la educación. Y tantos trabajadores que no caen en las mentiras de esos sindicatos que viven subvencionados por el poder político, que luego es incapaz de defenderles cuando tienen un problema. Esa es la España viva que representa Vox. Es la España de tantos miles y millones de españoles que sentados delante del televisor ven con rabia y con indignación cómo los medios de comunicación públicos se ponen al servicio de quienes no cumplen la ley, se ponen al servicio de quienes insultan nuestros símbolos nacionales, a nuestro jefe del Estado, a nuestra bandera y a nuestro himno. Esa España viva es la que representáis todos y cada uno de vosotros. Alguien dirá, si nos olvidamos de los demás españoles que no piensan como nosotros, todo lo contrario. Precisamente porque nos acordamos de ellos, tenemos la resuelta voluntad de convencerles de que en estas siglas, o bajo estas siglas, o en torno a estas siglas, están ellos también. Porque la inmensa mayoría de nuestros compatriotas son gente honrada, son gente que ama su patria, son gente que quiere un futuro en libertad, que no quiere ver asaltadas sus fronteras, gente que es solidaria, claro que sí, y que cuando ha habido que pedir ayuda para ir a ayudar en origen a los países más necesitados, hemos sido los primeros. Una nación solidaria, la primera de las naciones del mundo, por ejemplo, en la donación de órganos. Somos una nación muy grande y nos avala la historia, pero resulta que también tenemos a los más grandes traidores y a los más sinvergüenzas al frente de la nación. Yo quisiera ir terminando pidiéndoos un gran reto, también, hoy aquí, con todos vosotros en Almería. Como sabéis, el día 7 de octubre, a las 12 de la mañana, la España Viva ha decidido unirse, ha decidido juntarse. Hemos decidido salir desde Almería, desde Barcelona, desde Bilbao, desde Madrid, desde Baleares, desde Canarias. Esa España viva, esa resistencia ante quienes nos quieren destruir y ver arrodillados como nación, hemos decidido ponernos en marcha y acudir a un punto. Palacio de Vistalegre, un día, 7 de octubre, 1 hora, a las 12 en punto. Es una cita con la historia. Es un momento histórico y yo os aseguro que los que estéis allí lo recordaréis el resto de vuestra vida, porque será un punto de inflexión que se escribirá en la historia, porque dirán, fijaros, aquel pequeño partido fue el momento en el que hizo una gran demostración, una gigantesca demostración de fuerza, que era un anuncio indiscutible, que de Vistalegre nos vamos al Congreso de los Diputados, nos vamos al Senado. En Vistalegre, todos a una voz, lanzaremos un mensaje muy fuerte para que llegue hasta el último español que todavía está adormecido, que todavía se sigue creyendo los cantos de sirena de quienes le hablan del voto útil, de quienes intentan asustarles, diciéndoles que si somos la extrema derecha, porque amamos a España, los ultras porque amamos a España, los xenófobos y los racistas porque queremos unas fronteras seguras, los homófobos porque no aceptamos la imposición de los lobbies del LGTBI. Todavía tantos y tantos compatriotas nuestros que no se han molestado siquiera en venir a preguntarnos, porque descubrirían que este es un partido que entiende, o esto es un puñado de españoles, una organización de españoles que entiende de defender a los españoles. Nuestro lenguaje es el lenguaje que hablan ellos. Decía nuestro presidente ayer en Cádiz una frase que me encantó.
no venís a escucharnos a nosotros. Hoy estamos aquí, Salud, Juan Francisco, estoy yo, o cualquiera de los representantes que, la terminaré tirando, cualquiera de los representantes que puedan actuar, hablar, intervenir en cualquier acto de Vox. No venís a escucharnos a nosotros, venís a escucharnos a vosotros, porque Vox es la voz de todos los españoles que quieren. Así que os emplazo a seguir creyendo en España. Os emplazo a no rendiros jamás. Os emplazamos a seguir luchando, a no callarse jamás, a desmontar las infinitas mentiras de quienes quieren enfrentarnos, de quienes quieren desenterrar a los muertos, cuando nuestros abuelos ya hicieron la paz y quieren enfrentarnos ahora, a quienes son incapaces de ilusionar a una nación en un proyecto común. Os pido que cada uno de vosotros se convierta en un potente altavoz de la España viva y se comprometa cada mes a lograr que ese mensaje llegue a muchos otros españoles y cada uno de vosotros logre afiliar a 10 o 20 más, cada uno de vosotros logre llegar a 10 o 20 personas a ese gran acto en Vistalegre. Porque entonces, cuando algunos nos decían, cuando en torno a una mesa de este tamaño éramos 25 personas en el centro riojano de Madrid, allá por octubre del 2013, y hablábamos de crear un partido que nos defendiera, que finalmente se presentó en enero del 2014. Muchos decían, cuando exponíamos las necesidades o los objetivos a los que teníamos que llegar, decíamos, necesitamos llegar como una primera gran etapa a los 10.000 afiliados. Esos eran los estudios. Yo recuerdo perfectamente aquella conversación, aquella reunión, cuando algunos decían, bueno, seamos sensatos, no tenemos un duro, somos 25, así que si llegamos a los primeros 1.000, hacemos una fiesta. Los últimos datos, hoy, 4 años y medio después, nos faltan menos de 200 afiliados para llegar a los 10.000. Eso significa... Y además se ha conseguido con el esfuerzo y el trabajo de todos vosotros, rascándonos el bolsillo, sin que nadie nos dé subvenciones, sin que nadie nos dé ayuda, sin que nos financien desde fuera ni desde dentro, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra ilusión, creciendo. Yo hablaba con Juan Francisco y me contaba que en los últimos 4 o 5 meses habéis triplicado la afiliación en Almería, pero el otro día en Barcelona me contaban exactamente lo mismo. Los actos se van llenando, la ilusión va creciendo y esto es como una gran bola de nieve que va cayendo por una montaña. Cada vuelta que da no es un poquito más grande, es proporcionalmente mucho mayor. Eso es una fabulosa marea verde, verde de esperanza, con la V que representa la vida, el valor y los valientes. Por eso decimos que somos la España viva, la España que no se resiste a que termine su historia y que las próximas generaciones no puedan decir, como decimos nosotros hoy aquí, alto y claro, ¡Viva España! ¡Viva!